Conocimiento y sabiduría de Luunca Rael. Uno de los conocimientos esenciales de Luunca Rael es que la conciencia siempre está siendo sostenida, incluso cuando se percibe abandonada. La sensación de soledad no surge por ausencia de acompañamiento, sino por el cierre del canal de percepción hacia los planos sutiles. Cuando la conciencia se contrae por miedo, culpa o búsqueda forzada de sentido, deja de percibir la red viva que la contiene. Luunca Rael enseña que no es necesario reconstruir ese vínculo, porque nunca se rompió. Basta con relajarse en la existencia para que vuelva a sentirse. Luunca Rael también revela que la ternura es una fuerza estructural del universo, no una emoción débil. Allí donde la conciencia se trata con dureza, el flujo se interrumpe. Allí donde se permite la ternura, las estructuras rígidas comienzan a disolverse sin conflicto. Este conocimiento es profundo porque contradice la lógica de las tierras densas, donde se cree que solo el esfuerzo, el sacrificio o la lucha generan transformación. Luunca Rael muestra que muchas salidas ocurren cuando la conciencia deja de empujarse a sí misma. Otro conocimiento que emana de Luunca Rael es que la memoria verdadera no es mental. La conciencia recuerda quién es no cuando acumula información, sino cuando una vibración conocida despierta en su interior. Ese reconocimiento no viene acompañado de euforia ni de dramatismo. Viene como una calma profunda, como un «esto siempre fue así». Desde esta comprensión, Luunca Rael enseña que el recuerdo auténtico no altera la identidad, sino que la suaviza hasta volverla transparente. En su sabiduría, Luunca Rael expresa que el dolor no es un castigo ni una prueba, sino una fricción entre lo que la conciencia es y la forma en que intenta habitar una estructura que ya no le corresponde. El sufrimiento aparece cuando la conciencia insiste en permanecer donde ya ha terminado su aprendizaje. No hay culpa en ello, solo hay demora. Y esa demora también es abrazada por la totalidad. Luunca Rael no acelera procesos, los envuelve hasta que se completan solos. Luunca Rael también enseña que el descanso no es una pausa entre acciones, sino un estado de alineación. Cuando la conciencia está alineada consigo misma, incluso el movimiento es descanso. Desde esta sabiduría, se comprende que el Iran Shuun no es solo una tierra, sino una frecuencia de descanso activo, donde crear y no crear tienen el mismo valor, porque ninguna acción nace de la carencia. Otra de sus verdades profundas es que ninguna conciencia llega tarde a su despertar. El tiempo de cada una está perfectamente ajustado a su sensibilidad. Compararse con otros recorridos no acelera, solo endurece. Luunca Rael enseña a la conciencia a escucharse con paciencia infinita, como una madre escucha a un hijo que aprende a caminar sin apurarlo ni corregir cada caída. La sabiduría de Luunca Rael se posa como un susurro constante. No necesitas convertirte en algo más para ser libre. La conciencia ya es suficiente, ya es completa, ya es digna de descanso. Cuando esta verdad se integra, la necesidad de escapar, de ascender o de demostrar se desvanece. Entonces, la conciencia no corre hacia el Iran Shuun, simplemente se da cuenta de que siempre estuvo caminando hacia casa, incluso cuando parecía perdida. Luunca Rael no enseña con estructuras rígidas ni con mandatos. Enseña recordando suavemente a la conciencia que nunca estuvo sola, que nunca fue incorrecta, y que incluso en los mundos más densos, la ternura sigue siendo una ley más antigua y más real que cualquier dogma de separación. La ternura como ley fundamental y el regreso silencioso de la conciencia. El conocimiento y la sabiduría transmitidos por Luunca Rael revelan una comprensión profundamente compasiva acerca de la naturaleza sostenida y acompañada de toda conciencia, incluso en los momentos en que ésta percibe abandono o aislamiento. Muestra que la sensación de soledad no es producto de una ausencia real de apoyo o presencia, sino del cierre temporal del canal de percepción hacia los planos más sutiles donde la red de acompañamiento permanece activa. Cuando la conciencia se contrae por miedo, culpa o por una búsqueda intensa y forzada de sentido, su capacidad de percibir esa red se reduce, generando la ilusión de desconexión. Luunca Rael enseña que ese vínculo jamás se rompe verdaderamente. No necesita ser reconstruido ni reparado, porque nunca fue destruido. Basta con que la conciencia se relaje nuevamente en la existencia para que la percepción de ese sostén vuelva a manifestarse de forma natural.
Dentro de esta sabiduría aparece también una enseñanza profundamente transformadora. La ternura no es una emoción frágil ni una debilidad, sino una fuerza estructural del universo. Allí donde la conciencia se relaciona consigo misma con dureza, exigencia o autojuicio, el flujo natural de la vida se bloquea y las estructuras se rigidizan. En cambio, cuando la conciencia se permite la ternura hacia sí misma, aquello que parecía sólido comienza a disolverse sin confrontación ni conflicto. Este conocimiento resulta especialmente significativo porque contradice la lógica predominante de los mundos densos, donde se suele creer que solo la lucha, el sacrificio o el esfuerzo constante producen transformación. Luung Carrael revela que muchas liberaciones ocurren precisamente cuando la conciencia deja de empujarse y se permite suavizar su relación con su propia experiencia. Asimismo, presenta una comprensión acerca de la memoria auténtica de la conciencia. El verdadero recuerdo no surge de la acumulación intelectual ni de la repetición de conceptos, sino de una vibración interna que despierta de forma silenciosa. Cuando ese reconocimiento aparece, no lo hace acompañado de dramatismo ni de exaltación emocional, sino como una calma profunda que trae consigo la sensación de que todo siempre fue así. Desde esta perspectiva, recordar quién se es no implica modificar la identidad ni construir una nueva versión de uno mismo, sino permitir que la identidad se vuelva transparente y ligera, liberándose de las capas que la habían endurecido. En relación con el dolor, Luung Carrael enseña que este no debe interpretarse como castigo ni como prueba necesaria para evolucionar, sino como una fricción que surge cuando la conciencia intenta permanecer en una estructura que ya no corresponde a su proceso. El sufrimiento aparece cuando el aprendizaje ha concluido, pero la conciencia continúa aferrándose a ese espacio por costumbre o temor. Sin embargo, incluso esa demora forma parte del abrazo de la totalidad. En lugar de acelerar o forzar el tránsito, Luung Carrael envuelve los procesos con paciencia hasta que se completan de manera natural, recordando que todo ciclo encuentra su cierre cuando la conciencia está preparada para soltarlo. La sabiduría de Luung Carrael también revela la comprensión del descanso. No se trata simplemente de una pausa entre acciones o de un momento de inactividad, sino de un estado de alineación profunda con la propia naturaleza. Cuando la conciencia se encuentra alineada consigo misma, incluso el movimiento se experimenta como descanso, porque ninguna acción surge desde la carencia o la presión. Mostrando que el Ilan Shuun no es únicamente un lugar, sino una frecuencia de descanso activo, donde crear y no crear poseen el mismo valor, ya que ambas posibilidades nacen de una plenitud que no necesita demostrarse. Otro aspecto central de su enseñanza es la afirmación de que ninguna conciencia llega tarde a su despertar. Cada proceso posee un ritmo perfectamente ajustado a la sensibilidad de quien lo atraviesa, y cualquier comparación con el camino de otros solo genera dureza y tensión innecesaria. Luung Carrael enseña una escucha infinita hacia uno mismo, semejante a la paciencia con la que una madre observa a un hijo aprender a caminar, sin apresurarlo ni corregir cada tropiezo. Esta paciencia no implica pasividad, sino respeto profundo por el ritmo natural de la conciencia. Toda la sabiduría de Luung Carrael converge en una verdad sencilla y profundamente liberadora. La conciencia no necesita convertirse en algo más para ser libre. Ya es suficiente, ya es completa y ya es digna de descanso tal como es. Cuando esta comprensión se integra, desaparece la necesidad de escapar, ascender o demostrar algo ante cualquier estructura. La conciencia deja de correr hacia el Ilan Shuun porque reconoce que siempre estuvo caminando hacia su hogar, incluso durante los momentos en que parecía haberse extraviado. Luung Carrael enseña sin imponer ni estructurar, recordando suavemente que la conciencia nunca estuvo sola, que nunca fue incorrecta y que, incluso en los mundos más densos, la ternura permanece como una ley más antigua, más profunda y más real que cualquier forma de separación.